Buenas noches, mi nombre es Álvaro Javier Pava y en esta primera parte les voy a hablar un poco acerca de la evolución de las matemáticas, enfocándonos en los sistemas algebraico e infinitesimal. Bueno, a lo largo de la historia las matemáticas han sido una herramienta muy importante para entender el mundo. Los sistemas algebraico y el sistema infinitesimal representaron dos avances muy importantes porque sentaron las bases del pensamiento científico moderno. Entonces, en primer lugar, el sistema algebraico se consolidó como el lenguaje general de las matemáticas, ya que gracias a él se pudo expresar relaciones y resolver problemas utilizando símbolos y letras, lo cual permitió generalizar el razonamiento matemático y encontrar soluciones más universales. Por otro lado, el sistema infinitesimal abrió las puertas al cálculo y al análisis matemático moderno, dos herramientas que son muy importantes para estudiar el cambio y el movimiento continuo. Entonces, ambos sistemas se desarrollaron de una manera complementaria y fueron clave para el posterior desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna. Bueno, en cuanto al álgebra, podemos decir que es una de las ramas más importantes de las matemáticas, que utiliza símbolos y letras para representar cantidades y su principal objetivo es estudiar las relaciones y operaciones entre ellas. Entonces, en resumen, el álgebra busca generalizar las operaciones aritméticas y expresar los razonamientos matemáticos de una manera más amplia y poderosa. Entonces, gracias a su evolución desde la antigüedad hasta el Renacimiento, llegamos a la notación simbólica moderna que hoy es el lenguaje general de las matemáticas. Muchas gracias. Continuando con el tema, yo les vengo a hablar de tres grandes figuras que son Diofanto de Alejandría, Herón de Alejandría y Al-Juarizmi. En primer lugar, el señor Diofanto de Alejandría en el siglo III es considerado el padre del álgebra. En su obra aritmética utilizó símbolos para representar incógnitas y buscó soluciones racionales a ecuaciones con varias variables. Gracias a él, el álgebra comenzó a tomar esa forma como de un lenguaje general de las matemáticas. Por su parte, Herón de Alejandría combinó la geometría con la práctica matemática. En su obra métrica desarrolló métodos para calcular áreas y volúmenes, y su forma más conocida permite hallar el área de un triángulo solo conociendo sus tres lados. Herón demostró que las matemáticas podían aplicarse directamente en la ingeniería y en nuestra vida cotidiana. Siglos después, Al-Juarizmi, un matemático persa del siglo IX, dio al álgebra su estructura definitiva. Su tratado Al-Jawwal-Muqabala no solo dio origen al término álgebra, sino que también estableció pensamiento sistemático para resolver ecuaciones. Además, el pensamiento dio origen al concepto de algoritmo, base del razonamiento matemático y de la informática moderna. En conclusión, podemos decir que el señor Diofanto inició la álgebra, Herón la llevó a la práctica y Al-Juarizmi la estructuró como ciencia. Estas tres figuras sentaron bases del pensamiento matemático que aún guía el desarrollo científico y tecnológico actual. Bueno, compañeros, hablando del álgebra infinitesimal, tenemos a un gran matemático que fue el puente entre la antigüedad y la modernidad, llamado David Ibn Guerra, de 1836 a 1901. Fue un prolífico erudito del Islam que jugó un papel esencial en la transferencia y expansión del conocimiento matemático clásico. Tradujo y comentó obras claves de matemáticos griegos como Euclides y Arquímedes, preservando su legado. Realizó aportes originales como una regla general para encontrar pares de números amigos.
Desarrolló métodos para transformar ecuaciones, enlazando la aritmética con la geometría. Fue un paso hacia la fusión de estas disciplinas. Vemos que hay una transición también del álgebra aritmética al álgebra abstracta, por los matemáticos Al-Kharini y Omar Khayyam. Estos dos matemáticos posteriores continuaron la transición del álgebra aritmética a un enfoque más abstracto y original. Kharini avanzó significativamente en el uso de potencias y operaciones simbólicas. Su obra contenía la principal descripción conocida de la aritmética de los polinomios. Omar clasificó rigurosamente las ecuaciones cúbicas y proporcionó soluciones mediante intersecciones de secciones cónicas, acercándose al álgebra moderna. Vemos también posteriormente el despertar algebraico del Renacimiento. El Renacimiento en Europa marcó un punto de inflexión, cuyo objetivo fue encontrar soluciones generales y métodos formales para el álgebra. El principal desafío en el siglo XVI fue la búsqueda de la solución general para las ecuaciones polinómicas de grado superior al segundo, o sea, a las cúbicas y a las cuárticas. Este periodo impulsó la formalización de los métodos, la experimentación con nuevas notaciones y el desarrollo de teorías que prepararon el camino para el cálculo infinitesimal. Muchas gracias. Los gigantes del álgebra moderna. El Renacimiento trajo consigo una revolución en el álgebra. Durante el siglo XVI, varios matemáticos europeos lograron resolver los grandes retos que quedaban pendientes, las ecuaciones cúbicas y las cuárticas. Nicolás Tartaglia descubrió el método para resolver las cúbicas y Gerolamo Cardano lo publicó junto con las de cuarto grado en su obra Ars Magna, considerada el punto de partida del álgebra moderna. Su discípulo Ferrari completó el método para las ecuaciones de cuarto grado y poco después Rafael Bombelli introdujo el concepto de los números imaginarios. Gracias a estos aportes, el álgebra pasó de ser un conjunto de reglas empíricas a una disciplina formal capaz de expresar cualquier relación matemática. Hacia el sistema infinitesimal. El álgebra permitió expresar relaciones generales con precisión, pero no bastaba para describir el movimiento ni los cambios continuos de la naturaleza. Ese límite llevó al surgimiento del sistema infinitesimal, que es la base del cálculo, e introdujo la idea de cantidades infinitamente pequeñas para analizar cómo varían las magnitudes en un instante. Con esto las matemáticas dieron un salto de lo estático a lo dinámico, sentando las bases del análisis matemático, donde conceptos como la derivada y la integral nos permiten modelar fenómenos físicos, biológicos y tecnológicos. Fundamentos del pensamiento abstracto, teoría de números. La teoría de números es una de las ramas más antiguas y puras de las matemáticas. Estudia las propiedades de los números enteros y su relación entre sí. Desde los pitagóricos y Euclides hasta pensadores como Fermat, Euler y Gauss, esta rama evolucionó hacia un pensamiento más abstracto y formal. Aunque por siglos fue considerada teórica, hoy es la base de la criptografía y de la seguridad digital, teniendo un impacto profundo en el mundo moderno. En el siglo XVII tenemos el surgimiento de la probabilidad, una rama fundamental de la matemática y de la ciencia que nos permite describir y analizar la incertidumbre, es decir, la posibilidad de ocurrencia o no de un evento o suceso. Se expresa como un número entre 0 y 1, donde 0 indica que el evento es imposible y 1 que el evento es seguro. La probabilidad tiene sus raíces desde la antigüedad, pero se desarrolló de manera significativa en los siglos XVII y XVIII. Destacamos figuras como Blaise Pascal, Pierre de Fermat, Jacob Bernoulli, Pierre-Simon Laplace. Todos estos principios fundamentales se establecieron para el cálculo de probabilidades, enfocándose en la simetría y en el número de resultados posibles. Esta nueva rama fortaleció la aplicación del pensamiento algebraico y analítico en la modelización de la realidad, permitiendo cuantificar riesgos y predecir tendencias, un avance fundamental para la ciencia moderna.
Luego tenemos los precursores del cálculo. El cálculo infinitesimal, recordemos que es otra rama de la matemática que se ocupa de los cambios y las acumulaciones de cantidades. El cálculo tiene sus precursores muy importantes como Arquímedes, desde sus cálculos con el área, Johannes Kepler, Bonaventura Cavalier, con su trabajo de dividir los volúmenes para encontrar cifras mucho más pequeñas, casi llegando al cero. Pero lo más brillante son nuestros dos matemáticos, Leibniz y Isaac Newton, quienes fueron prácticamente los padres del cálculo. El uno al iniciar prácticamente los trabajos que concluyeron en la derivada y el límite, e Isaac Newton con sus métodos de fluxiones que permiten estudiar los movimientos de los cuerpos en física. El cálculo se divide en dos actualmente, que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Bueno, compañeros, sigan ustedes. En la rigurosidad del análisis matemático, tras establecerse el cálculo, fue necesario darle una base lógica más sólida. El concepto de infinitesimal no tenía una definición clara, así que surgió el análisis matemático, que buscó precisión formal en los conceptos. Gracias a matemáticos como Cauchy y Weierstrass, se definió rigurosamente el límite, y Riemann formalizó la teoría de la integración, lo que dio coherencia teórica al cálculo y lo convirtió en una herramienta esencial para la ciencia y la ingeniería. Seguido tenemos la convergencia de disciplinas, álgebra y cálculo. Vemos cómo ambas áreas no son independientes, sino complementarias. El álgebra aporta el lenguaje simbólico y las reglas para manipular variables y ecuaciones, mientras que el cálculo amplía su alcance para estudiar procesos dinámicos como el cambio y la acumulación. Esta unión permitió la modelización matemática de fenómenos complejos. Finalmente, se destaca que la combinación del álgebra y el cálculo marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento científico. Gracias a ellos, el ser humano logró tres grandes avances. Primero, pasó a la abstracción, es decir, la capacidad de manejar estructuras y conceptos generales. 2. Comprensión del universo, al poder describir y predecir fenómenos físicos. En tercer punto, tenemos la base de la tecnología moderna, ya que estos principios sustentan la ingeniería y la ciencia actual. En resumen, el desarrollo del álgebra y el cálculo no solo resolvió problemas prácticos, sino que transformó la manera en que entendemos el mundo. Muchas gracias, compañeros y profesores, por estar atentos.